Ser podcast. El 27 de junio, somos conscientes de lo que ha costado dar este paso. El Consejo de Ministros aprobaba la ley trans. Y LGTBI somos también muy conscientes del camino que queda por recorrer. Un proyecto que amplía los derechos de las personas LGTBI. Puesto que cuando una persona nace y va creciendo, nadie le cuestiona quién es. Crónica 24/7. Sin embargo, a las personas trans, desde el momento en el que empiezan a hablar, se les empieza a cuestionar si es muy pronto, si es muy tarde. Cuando la ley entre en vigor, una persona trans podrá cambiar de sexo en el registro civil sin necesidad de pruebas documentales ni procesos previos. Bastará la mera voluntad de hacerlo a partir de los 16 años. Antes de esa edad, entre los 14 y los 16, será necesario un permiso paterno y entre los 12 y 14 habrá que acudir a la justicia. Supone ser trans, ser un menor trans, supone padres con bandera y supone gente en la calle reivindicando y supone niños haciendo kilómetros. Quien se piense que esto es un capricho, el querer tener derecho, solo eso es incuestionable. ¿Quién quiere algo que supone lucha? Las familias con menores trans llevan años en una lucha que ahora, en parte, se ve reconocida. Familias como la de Alex. Soy un chico trans y pues yo he decidido porque yo he querido y porque yo me sentía más a gusto y más cómodo. Veíamos que era como muy arisca, que era, dices, pero qué bruta que es esta y Cristina. niña. Yo recuerdo a mi hijo como una niña, entre comillas, en aquel tiempo, porque no la supimos Son sus leer, padres. que fue disfrazada toda su vida hasta que empezó a ser lo que realmente él quiso ser. Soy Pedro Blanco y esto es Crónica 24/7. Episodio 27. Familias con hijos trans, por Isabel Salvador. Bueno, yo soy Alex, soy un chico trans. Yo nací pues con los genitales femeninos. Yo he decidido porque yo he querido y porque yo me sentía más a gusto y más cómodo ser un chico, porque yo me siento muchísimo más a gusto siendo un chico y que me traten como un chico. Tiene 13 años. Hace 4, con apenas 9, hizo el tránsito. Se presentó como la persona que es. Yo llegué a clase, que era cuarto de primaria, entré a clase y dije, ahora me llamo Alex y soy un niño. Fue súper normal y la profesora los felicitó, porque ellos ya me veían así como un niño. Volveremos a ese momento, pero en realidad ese cambio empezó muchos años antes. Quizás cuando ni él ni sus padres tenían claro qué estaba pasando. Solo sabían que las piezas no terminaban de encajar. En el caso de Alex, fue una profesora del colegio religioso en el que estudiaba quien les marcó el camino. Es que vuestra hija tiene un comportamiento y unos roles de género que corresponden totalmente a un chico. Y eso le salió a él de forma natural. No es que él haya sido nunca otra persona, sino que nosotros lo tratábamos de una forma que él no se sentía identificado. Fue suficiente para que sus padres, Claudio y Cristina, pudieran interpretar esas señales que hasta entonces no habían sabido identificar. Nunca se plantó y dijo, quiero ser un niño. No, pero sí que decía, de quiero forma... un pene como mi hermano, o delante del espejo con 5 años una vez me dijo, ¿tú crees que cuando yo sea mayor me podré quitar los pechos? Preguntas que no tienen fácil respuesta y comportamientos que no siempre son fáciles de entender. Buscaron respuestas con médicos especialistas. Claro, ese día nos abrieron los ojos. Nos vimos que había la posibilidad de que nosotros éramos los que quizá nos habíamos equivocado y habíamos tratado, intentando convertir a nuestro hijo en una persona que no era. Pero te hablamos de un proceso de 4 años, hasta llegar a ese punto. Claro, llevamos 4 años viendo, ya veíamos eso, que no. Con 2, 3 años, o sea, son muy pequeños, todavía no les ves estos gestos, pero eso desde los 3, 4 años ya empezamos a ver que sus signos y su forma de demostrarse a los demás no se correspondían. Porque lo que para muchos podrían parecer estereotipos, en su caso eran señales. Ponte una falda, no sé qué, y me dejaban el pelo largo y yo decía, no, quiero tener el pelo corto, no quiero llevar faldas. Y para ponerme una falda, ¡buah! Ni faldas, ni vestidos, ni pelo largo. Siempre salía a jugar a fútbol con mi padre, mis amigos. Es como un poco que ya me reconocían como un chico, ya me trataban un poco como un chico. Él se recuerda de pequeño jugando al fútbol con sus amigos. Su madre... Yo recuerdo a mi hijo como una niña, entre comillas, en aquel tiempo, porque no la supimos leer, que fue disfrazada toda su vida hasta que empezó a ser lo que realmente él quiso ser. En la familia
mi suegra el otro día lo decían. Nunca quería dar un beso, era súper huidiza, siempre estaba de mal humor, se escapaba. Y ahora es un niño súper extrovertido, súper cariñoso, súper participativo. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Un corte de pelo y sacar del armario esa ropa de niña que seguía arrinconada fue el punto de partida para convertir a esa niña huidiza y siempre enfadada en un niño que desprende seguridad y luz. Pero antes, la pregunta. Ellos me dijeron un día por la tarde, ¿tú quieres ser un niño? Yo dije que sí. Empecé a gritar, empecé a saltar de alegría, le empecé a dar abrazos a mis padres. Y nos dijo del tirón, quiero que me tiréis toda la ropa de niña, sí, quiero llamarme Alex y quiero ir al ayuntamiento a cambiarme de nombre. Todo eso del tirón. Y también quiero cortarme el pelo. Volvemos a ese momento. Entré a clase y dije, me llamo Alex y soy un niño. Con sus compañeros, sus amigos, su entorno fue fácil. Fue algo natural, pero no siempre ha sido así. Algunas veces pues me han dicho cosas para molestarme. No me importa lo que me digan los demás porque es como yo me siento y nadie puede saber cómo yo me siento. Me tienen que aceptar y ya está. No, al menos respetar. O al menos respetar, dice su madre, porque esa es la clave, respetar y entender como hicieron sus padres, pasando incluso por sus propias convicciones. Claro que fue duro, fue muy duro. Tienes que aprender a cambiar el chip, ¿no? Yo no puedo pretender que mi hijo sea alguien que no quiere ser. Es como si a mí ahora mismo me dicen, pues mira, tú en tu mente ahora tienes que pensar que eres un hombre. Pues no, es que no me entra en la cabeza porque no me siento un hombre, me siento una mujer de una familia completamente normal, más bien un poco yo chapada a la antigua en cuanto a mentalidad, ¿no? Y he tenido que aprender a deconstruirme por amor a tu hijo, ¿no? Que un hijo yo creo que es lo más grande y por el que lo darías todo. Cuando tú escuchas eso de ¿y si mañana...? Yo lo tengo muy, muy claro, porque es como yo me siento. ¿A ti te han dicho alguna vez si te arrepientes de ser la mujer que eres? El proyecto de ley aprobado elimina la hormonación como paso previo. Algo está cambiando. Porque las familias de ahora, no los trans de hace años, las nuevas generaciones, gracias a Dios que los niños tienen las mentes más abiertas, nuestros hijos no están en un cuerpo equivocado. Nuestros hijos no tienen por qué hacerse nada en sus cuerpos. Sus cuerpos son preciosos, funcionales y se tienen que querer su cuerpo. No es su cuerpo, es la mirada de la sociedad hacia esos cuerpos. Nuevas generaciones, mentes abiertas. Nos acercamos a un entrenamiento de balonmano, chicos y chicas de 13 y 14 años, como Alex. Preguntamos, ¿él, ella, ella? Bueno, a mí no me parece que es lío, porque hay gente que es más antigua que dice ella y dice eso no existe. A mí personalmente me parece bien, porque hay gente que no se siente identificado con nada y yo no soy ni él ni ella. Yo que soy, ¿sabes? Pues han puesto ella para poder identificar a todos, simplemente para incluir a todos, solo es eso. Redes sociales. Hace 40 años a nuestros padres no se les daba esta posibilidad y ahora, como lo podemos ver en redes sociales, en internet, mucha gente descubre por qué se siente mal con su cuerpo, por qué desearía ser, entre comillas, de otro género. Mucha gente descubre qué es. Descubrir, conocer, entender y respetar. Ahora en las redes sociales, pero siempre en la calle. Mi hijo, pero el hecho de ser una persona asexual, desde pequeño empezó a expresarse como un niño, como lo que es, no se le cuestionó y era un niño de 2 años. Pero a mi hija sí. Una persona pequeña le pone unos zapatos que no son de su número y te va a decir que le duelen. Y si tú le dices que tiene que andar con esos zapatos, va a andar con esos zapatos. Tú te quitas unos zapatos que te quedan pequeños, hostia, qué alivio, y respira. Pues las niñas y los niños les pasa lo mismo. Cuando tú le cambias a ese niño o niña, lo vistes de niño o de niña, le pones la ropa que quieres, lo llamas como ella quiere, la tratas como ella es, pues entonces le cambia todo. Esto no es un capricho, esto no es de los padres que... No, al contrario. Con la de escalones que hay que sortear, sería más fácil lo contrario. Crónica 24/7. El 4 de julio del año 2007, la dirección de Delphi comunicó a los trabajadores el cierre de la fábrica de Puerto Real. Yo cierro los ojos y me acuerdo de ese día, me veo ese día. En Cádiz. Me veo ese día sentado en esa habitación de dirección. 1.600 trabajadores se quedaron en la calle. Donde nos anuncian el cierre irrevocable y ordenado de la compañía. Pese a la movilización social, pese a la presión política, Delphi cerró y comenzó un doloroso proceso de pérdida de tejido industrial en la bahía de Cádiz. Y al final, pues mira, aquí tenemos enfrente
las ruinas, ¿no? Las ruinas, de hecho, de la vida de muchos trabajadores, del futuro de muchas familias. Antonio ha visitado con Crónica 24/7 la fábrica en la que trabajó. Huele al olor característico que teníamos dentro, que llevábamos en la ropa a casa. Aquella herida no ha terminado de cerrarse. 15 años después, nadie ha conseguido olvidar el final de Delphi. Todavía persiste en esas camisetas y en esos pantalones el olor a Delphi. Bahía de Cádiz. La vida 15 años después del cierre de Delphi. Por Pedro Espinosa. Era el 22 de febrero de 2007. En la redacción de Radio Cádiz sonó un teléfono. Acababa de comenzar la mañana. Respondió la periodista Libertad Paloma. Nosotros estábamos en la redacción, recibimos una llamada. Era una mujer que nos advertía que a su marido le estaban informando de que Delphi iba a cerrar. Esa mujer se llamaba Ana María Ros. Pues imagínense cómo nos hemos quedado muertos, porque además, no sé, parece que como esta empresa es una empresa multinacional, pues no tenemos el apoyo que tienen, por ejemplo, otras empresas de la Vía de Cádiz que también tienen problemas. Su marido, Antonio Genil, había llamado para decirle que sus jefes les acababan de anunciar el cierre de la fábrica de Delphi. No despidos ni recortes, el cierre. Todos a la calle. Ana María Ros, 15 años después, recuerda esa llamada que hizo a Radio Cádiz, aquel fatídico día en el que se tambaleó toda su vida. Se me han removido muchos sentimientos de aquel entonces. Antonio trabajaba en Delphi, yo tenía mi empresa con 5 trabajadores y de buenas a primeras te enteras de que uno de los dos se queda sin trabajo, que es tu marido. Y bueno, ahí se nos cayó pues el mundo encima. Como la de Ana María, Antonio y sus hijas temblaron las vidas de miles de personas en la bahía gaditana. Dice la periodista Libertad Paloma que anunciar aquella noticia, el cierre de una de las fábricas más importantes de la zona, fue como narrar una catástrofe natural. Nosotros estamos acostumbrados cuando trabajamos como periodistas a que las noticias cada una lleven su ritmo. Y normalmente las que son de impacto, urgentes, inminentes, suelen ser pues noticias de suceso o de catástrofe, pero cuando estamos hablando de una crisis económica o estamos hablando de una marcha de una empresa, son noticias que se van cociendo poco a poco. Delphi cerró en Puerto Real para poco después abrir otra fábrica en Polonia, más barata, más rentable. La decisión tan inmediata, tan irreversible, echaba el cerrojo a un cuarto de siglo de felicidad y tranquilidad en la bahía de Cádiz, la que trajo la General Motors hasta que se cansó. El cierre se anunció un 22 de febrero y se ejecutó un 4 de julio, hace justo 15 años. Antonio Montoro camina por los exteriores de la fábrica en la que estuvo trabajando desde los 19 años hasta los 41. Ahora tiene 56. Prácticamente un niño, estamos hablando con 19 años. Cuando llegaba a Puerto Real y compraba la lata de atún y el bocadillo y el bollito en las monedas. Aquel 22 de febrero de 2007 era miembro del comité de empresa por UGT. Fue, por tanto, uno de los que primero recibió la noticia. La dirección les convocó y no dio ningún rodeo. Ellos buscaban el temperamento de Cádiz. El temperamento de Cádiz era que aquí saliéramos todos a partirlo, a romperlo después de esta noticia. Pero se consiguió... gracias evidentemente a todos los trabajadores y trabajadoras de la compañía, de mantenernos en nuestros puestos de trabajo hasta el día 4 de julio. Del 22 de febrero al 4 de julio, la plantilla de Delphi fue una piña. Sus familias, sus vecinos, gran parte de la bahía de Cádiz y de fuera. Las movilizaciones llevaron al entonces presidente de la Junta, Manuel Chávez, a pronunciar una promesa que terminaría clavándose en la memoria colectiva. Fue el 19 de marzo, el día de la provincia de Cádiz. Os voy a decir lo siguiente, dejadme, yo no os dejo tirado, no os voy a dejar tirado. El mejor aliado que vais a tener vosotras, vuestros maridos y vuestra familia, soy yo. Ese no os voy a dejar tirados, ese seré vuestro mejor aliado, fueron frases a las que se agarró Chávez en la víspera de unas elecciones municipales y pesó en que el 4 de julio de 2007 se firmara un protocolo entre sindicatos, empresa y la Junta de Andalucía
para que todos los trabajadores de Delphi se acogieran a planes que permitieran su recolocación. Se anunciaron ayudas para atraer empresas que nunca llegaron. Se prometieron millones de euros que llegaron, pero que se perdieron en una maraña burocrática. Y a todo esto, Delphi se cerró. A donde comienza la gran decepción política de los ciudadanos es aquí. Y por evidente lo estamos viendo. En unas elecciones hace 3 días donde el índice de absentismo a estas urnas ha sido inmenso. Han pasado 15 años desde que cerró esta fábrica que ahora volvemos a recorrer a pie. Se mantienen las estructuras metálicas de las naves, hay una vía para un tren que nunca llegó a pasar por aquí, hay sillas de oficinas en medio de los patios vacíos, cristales rotos de los continuos expolios, porque aquí lo han robado casi todo, menos una cosa, el olor. Olor a fosfato, a cromo, a taladrina, ese es el olor característico todo junto que olemos aquí al lado de la famosa, los que me escuchen de Delphi lo saben, de la famosa piscina, pero bueno, es el olor que tenemos, es nuestro olor, podemos decir. Para dimensionar el tamaño de un terreno se suele comparar con el número de estadios que cabrían dentro de él. En lo que ocupan estas naves abandonadas de Delphi Puerto Real caben 80 estadios. Y es algo casi literal, porque aquí ahora mismo una sociedad quiere hacer un proyecto de ciudad deportiva que impulsa el Cádiz Club de Fútbol, aunque esa idea choca con los trámites iniciados por el gobierno para expropiar estos terrenos y darles un uso portuario. Es otro lío que retrasará cualquier proyecto real después de muchos anuncios frustrados. Guillermo, Javier y Sergio tenían 10 años cuando muy cerca de sus casas cerró Delphi. A cierre, a pérdida de empleo, pues las manifestaciones, las protestas y las reivindicaciones de Delphi no se cierran, ¿no? Pero yo no sabía ni lo que hacían, ni a qué se dedicaban, ni de quién era esa gente, ¿no? A pesar de ello, a pesar del desierto industrial en el que se convirtió la bahía, decidieron estudiar ingeniería en la Universidad de Cádiz. Y ahora, con 25 años, están trabajando. Cuando empezamos a estudiar se nos decía que era muy difícil encontrar trabajo aquí, que íbamos a tener que irnos al extranjero lo más probable. Si yo me centro en cómo está la actualidad local, no estudio la carrera de ingeniería a día de hoy en Cádiz y no debe ser ese un poco el único punto que tenemos que tener en cuenta. Porque Delphi cerró y se llevó muchas esperanzas, muchas vidas, pero no todas. Aquí en Cádiz se sigue luchando cada día para hacer realidad el sueño de un futuro mejor. Ana María Ros, la mujer que llamó a Radio Cádiz el día que cerró la fábrica donde trabajaba su marido, se enteró que estaba embarazada solo 6 días después de aquella llamada. Esa niña se llama Blanca y antes de que acabe 2022 cumplirá 15 años. Yo a lo mejor veo fotos de mi padre, de cuando trabajaba en Delphi, y sí que es verdad que él es muy cariñoso, él es una persona muy alegre, pero no como lo era antes, y es verdad que muchas veces dice, tengo miedo que me vuelva a pasar eso, y hace poco lo dijo, entonces sí que es verdad que eso... Que le ha marcado a papá que mucho, le ha marcado muchísimo a mi padre. Blanca sueña con su propio futuro. Estoy entre ingeniera, diseñadora de interiores o pertenecer a la Guardia Civil de la Unidad Canina. Yo creo que estos gustos también han venido un poco por parte de mi padre, porque mi padre también de pequeña siempre me ayudaba a las cosas creativas, le preguntaba cosas, yo hacía casitas de muñeca con cajas de cartón, vamos. Blanca es una hija de Delphi, una gaditana nacida después de aquel mazazo, de aquel dolor, porque hasta en el más árido de los desiertos también pueden crecer de nuevo las flores. Crónica 7/24/7. Puerto Victoria, Islas Seychelles. Está llegando el Hayalay. El Hayalay es uno de los atuneros de una empresa vasca que opera en el Índico. Bueno, ahora con esta marea viene con las 600 ultracongelado y pescado de muelle. En esas islas, 29 de los 46 barcos que pescan atún son españoles. Porque ya han probado con los franceses, no me gusta. No me gusta, un poquito raro. Me gustan los españoles. A mediados del mes de junio, 2 tripulantes de un atunero gallego que faenaba en esas aguas murieron por una intoxicación con amoníaco. ¿Podemos subir al barco a ver cómo es por dentro? Sí, estás invitado. En Crónica 24/7 hemos subido a uno de esos barcos. La vida en un barco atunero en las Seychelles, por Valentina Rojo e Isabel Bolaños. Prepárate para coger el tiro de la pata.
está atracando en el puerto de Victoria el atunero vasco Jai Alai. Dentro viaja una tripulación de 40 personas y la mayoría de ellos son vascos y gallegos. Pescan en el Índico porque la calidez de estas aguas les permite capturar atún durante todo el año, no como en el Cantábrico, donde solo es posible en los meses de verano. El Jai Alai tiene 89 metros de eslora, 4 cubiertas y dentro su organización es tal que funciona como una maquinaria suiza. En el puente de mando nos recibe el patrón del barco, Alfonso Mouco, que pisa ahora tierra firme después de varias semanas embarcado. Lo normal es hacer un mes. Un mes. Sí, ese es el barco. ¿Y cuándo vuelve para casa? ¿Cómo turnáis? 4 meses trabajando y 4 meses de vacaciones. 4 meses trabajando y 4 meses de vacaciones. El trabajo de Alfonso es asegurar que las 10 bodegas del barco lleguen a puerto llenas del atún, que luego envasarán en las Islas Mauricio y que terminaremos consumiendo aquí en España. ¿Y cuánto habéis pescado ahora en 12 Ahora entramos dos con semanas? 570. 570 toneladas. Sí, de atún en general. El rojo aquí no se pesca. Aquí solo se pesca el bigay, el yellowfin y el skipjack. Vuestro puerto es este de Victoria, aquí en Seychelles, que es una isla y creo que la tierra firme más cercana está, no sé, ¿a cuántos miles de kilómetros? Es un punto estratégico porque está en el medio del Océano Índico. Después para arriba tienes hasta llegar a Oman o por ahí, son 1800 millas, una cosa así. Al sur no tienes nada, si te vas a Madagascar, Mauricio está a otras 1800 millas. ¿Y podemos ver el barco? Sí, por supuesto. Venga, vamos. Alfonso nos lleva a conocer el lugar más ruidoso del barco, la punta ya del barco. La sala de máquinas. Estamos en la punta del barco. Sí. Ahora acabamos de pasar por el túnel de bombas, que es donde se hacen el lío la mayoría de los engrasadores. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen que pasar las mueras. La muera es el agua con sal, con mucha densidad, para subir la cuba, para bajarla, para que puedan descargar el pescado y todo eso. El que habla es otro gallego, el segundo de máquinas, Brais Crujeiras. Yo empecé de engrasador aquí y los engrasadores prácticamente lo que hacen son guardias de máquinas. Entre los 3 engrasadores que hay se reparten las 24 horas del día a guardias de 4 horas y en caso de que pase cualquier cosa a cualquier hora de la noche, pues nos llaman al oficial o al jefe. A 6 o 7 metros bajo el mar, el punto más profundo del buque recuerda casi a una fábrica. Los motores, un puesto de mando. Y ahora aquí lo que tenemos son las hélices transversales para mover el barco de proa hacia donde necesite el de arriba. Sí, estos son los sonares. ¿Habrá mucha diferencia entre ir con el barco completamente vacío a llevar vacío, miles de toneladas de atún después, ¿no? Sí, cuando va vacío te mueves de un lado a otro como un barco pequeñito igual. En cambio, cuando va cargado, vas asentado y el barco no se mueve. El personal de máquinas es el que más nota las 1.200 toneladas de atún que puede llegar a pescar el Jai Alai en un mes y que reparten equilibradamente entre las 10 bodegas del parque de pesca. En un orden, empezamos siempre las que tienen salmuera, pues ahí empezamos desde los 4 y vamos yendo hacia popa. Y luego del 1 al 3 de proa, ahí es donde está el pescado ultracongelado. En descargar estas 1.000 toneladas de atún ultracongelado, la tripulación tarda hasta 7 días, en los que permanecen atracados aquí, en el puerto de Victoria, en Seychelles. Los dejamos trabajando porque en la segunda cubierta nos espera José Ramón San Pedro, el capitán. Bien, aquí está el personal de seguridad. Duermen los 3 juntos, el jefe con los 2 agentes de seguridad nepalíes en este caso. Esta es la subida al puente. Este es el hospital, por favor, pasar y verlo. ¿Tenéis 3 camillas aquí? Sí, está muy bien acondicionado porque, por ejemplo, tenemos el oxígeno y luego después todo lo que estáis viendo aquí forma parte del botequín de reserva. Lo tenéis separado en sistema nervioso, aparato respiratorio. Sí, es que tiene que estar todo clasificado. Oído, boca y garganta, o sea, no hay fallo. Claro. Esto está establecido por el BOE español, ¿no? ¿Quién ejerce de médico en el barco? Yo y el primer oficial. Este es el camarote del primer oficial y este es el camarote del electricista. ¿Son individuales? La mayoría Sí, estos ya son individuales y tienen su lavado. ¿Los marineros comparten? Sí, tienen 2 baños. Bueno, esta es la entrada al salón comedor de marinería y maestranza. Hola.
José Ramón es el capitán y, teóricamente, la persona con mayor autoridad dentro del barco. Pero nos ha quedado claro que para estas 40 personas que viven aquí durante meses, el verdadero jefe es el cocinero. Por supuesto, que no te quepa ninguna duda, la más importante. Como no haga de comer, estamos todos perdidos. Puñuelos, empanada, pizza... ¿Ese es el menú que hay para hoy? Sí. Vale, potaje de garbanzos, carrilleras... Y luego para la cena va a haber todas estas cosas. rosada al horno, milanesa de pollo... El hombre más importante se llama Cándido Castiñeiras, es de Rianxo y lleva 3 años aquí en el Jai Alai haciendo posible que todos los días, durante 4 meses seguidos, haya 25 barras y 20 bollos de pan recién hecho a las 6 de la mañana. Yo hago pastelería todos los días. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana. Madre mía, Dios mío. Y le hago toda la pastelería. Buñuelo, roscón, magdalenas, bizcochos, todo. Pan de pasas, panecillos, están ahí, tarta de manzanas, ya tarta de chocolate, tarta de trufa, tarta de queso. En fin, podríamos seguir que hasta mañana. Después la comida a las 11:30. Y el primer plato ya está preparado, que es un potaje de bacalao con garbanzos. Y ya está preparado. A las 11:30 ya empiezan a comer. Y la merienda a las 4 y la cena a las 6. Una lista de la compra tremenda que tiene que durar 120 días y que llega cada 3 meses en los contenedores de un barco mercante desde España. Hacemos un pedido cada 3 meses, un pedido de congelados y el fresco. Cada mes que tocamos puerto metemos víveres frescos, verduras, frutas y hortalizas. España, sí. Viene en un barco mercante en contenedores. Cándido lleva ya 3 años en el Jai Alai y 17 fuera de casa, trabajando en hoteles, en restaurantes y en cruceros. Y acabé en la mar. La tierra es otra cosa. Aquí cuando hay mal tiempo, claro, tienes que trincar todo, tienes que trincar las ollas, tienes que trincar todo. No todo puedes, tapado, ¿no? Y todo tapado. Y no puedes jugar con aceites, no puedes jugar con ollas bajas, por ejemplo, con el balance. Sartenes, ni hablar. Nada de aceites y nada de... No, porque es un peligro. Claro, es un peligro. Claro. Bueno, pues nos han dicho que ahora tendremos un aperitivo, así que probaremos sí. A ver si la fama es merecida. ¿Algo más? Nada, Cándido, gracias. Que vaya muy bien. Te dejamos. Venga. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER. Tiene 13 años. Hace 4, con apenas 9, hizo el tránsito. Se presentó como la persona que es. No os voy a dejar tirado. El mejor aliado que vais a tener vosotras, vuestros maridos y vuestra familia, soy yo. Una lista de la compra tremenda que tiene que durar 120 días y que llega cada 3 meses en los contenedores de un barco mercante desde España. Una entrega semanal del mejor periodismo. Una forma de contar la realidad. Delphi cerró en Puerto Real para poco después abrir otra fábrica en Polonia, más barata, más rentable. El personal de máquinas es el que más nota las 1.200 toneladas de atún que puede llegar a pescar el Jai Alai en un mes y que reparten equilibradamente entre las 10 bodegas del parque de pesca. Yo he decidido, porque yo he querido y porque yo me sentía más a gusto y más cómodo, ser un chico. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Suscríbete a Crónica 24/7 en tu plataforma habitual. 4 meses trabajando y 4 meses de vacaciones. 4 meses trabajando y 4 meses de vacaciones. Olor a fosfato, a cromo, a taladrina, ese olor característico todo junto, vuestro olor, podemos decir. Nuestros hijos no están en un cuerpo equivocado. Nuestros hijos no tienen por qué hacerse nada en sus cuerpos. Sus cuerpos son preciosos, funcionales y se tienen que querer su cuerpo. No es su cuerpo, es la mirada de la sociedad hacia esos cuerpos. Dirección: Pedro Blanco. Te espero en el próximo episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.